Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de hoy. Pues vamos a comenzar ya con el último tema para envías ya a nuestro examen, así que pues vamos a prepararnos para esto. Tenemos nuestro examen de segundo parcial y bueno, pues espero que estos temas hayan sido claros para ustedes y les recomiendo pues revisen, perdón, en el tablón de tareas todas las actividades que hemos realizado, por favor, para que ustedes puedan comenzar a estudiar y no haya ningún problema. ¿Okay? Hoy es el proceso de la lectura y hemos visto algunos tipos de lectura, ya hemos hablado también sobre cómo se da este proceso, qué actividades intervienen, etcétera, etcétera. Y quiero comenzar, y también esta semana estuvimos hablando, perdón, sobre la historia de la escritura. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el proceso de escritura, cómo es que se va dando esta forma de este proceso de comenzar a descubrir que no nada más podemos transmitir información verbal, sino que también podemos plasmarla. Acuérdense, escribimos y todo lo que a otras generaciones, lo que tú escribas hoy va a trascender a tus futuras generaciones. A lo mejor tú dices, yo no escribo un libro, no he escrito nada importante, pero quiero que sepas que todo lo que tú escribes, los textos que generes, incluso las cartas, todo lo que tú haces va a tener y va a dejar una memoria histórica en el ámbito en el que tú te desarrolles, incluyendo, por ejemplo, si tú vas a hacer una tesis, bueno, la tesis se vuelve parte de un acervo cultural de la universidad y eso nos ayuda también como material de consulta, así que por eso debemos de ser muy cuidadosos en lo que escribimos y lo que plasmamos en ello para que no exista alguna confusión o algo. Entonces, lo que escribimos trasciende porque queda registrado, ya no lo podemos borrar. Lo que decimos fácilmente se puede olvidar, pero lo que nosotros escribimos no, porque ya queda plasmado. Imagínate, si las antiguas civilizaciones no hubieran dejado registros de todo lo que ellos estuvieron haciendo a lo largo de la historia, tú y yo no tendríamos esa información. Entonces, gracias a esa preservación de material es que podemos entender hoy por hoy el proceso del cual fuimos de escribir en una piedra con pinturas vegetales, porque se hacían acuérdense, las tintas se hacían con agua, molidas, etcétera, etcétera. Así es como salieron las primeras tintas y cómo llegamos hasta hoy a escribir en una computadora donde ya no necesitamos estarlo haciendo manualmente, sino que incluso podemos dictarle a la computadora y ella procesar esa información. A final de cuentas depende de nosotros porque es una máquina, pero ya hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces ahora, ¿qué es el proceso de la escritura? Conocemos el proceso de lectura, sabemos de qué se trata, porque a lo largo de nuestra vida aprendimos a leer, aprendimos a reconocer ciertos símbolos que nos permiten establecer ciertas palabras. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando la edad escolar y a armar sílabas y estructurarlas de manera que formen palabras. Cuando descubrimos que las letras unidas forman palabras, eso es pues muy impresionante y es cuando vemos a los niños comenzar a la A, B, C, D y mamá, papá, sala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esa conciencia, es tiempo de empezar a plasmarlas al mismo tiempo, porque es parte del mismo proceso. Entonces, casi por lo general, los que aprendimos a leer, aprendimos a escribir casi al mismo tiempo, ¿ok? A lo mejor no te acuerdas mucho de ese proceso porque realmente lo hacemos de forma tan mecánica que no necesitamos como ponerle una atención específica, ¿no? Entonces, siguen para comenzar a escribir, ya sea pues un ensayo, un poema, una carta, un aviso publicitario, lo que sea, ¿no? Ya estamos hablando de un proceso de escritura en la formación de documentos, ya en el nivel en el que nosotros estamos, no estamos en el nivel primario de la escritura. Y bueno, pues cuando utilizamos este proceso de escritura, también mejora muchísimo el producto final. Todo lo que nosotros generemos tiene un proceso y ese proceso tiene una planeación. Vamos a aprender en esta clase a hacer esa planeación para los futuros trabajos que vayamos a presentar
porque es muy importante, ¿ok? Entonces, para un escritor profesional, aprender a escribir significa que va a aumentar sus ventas y pues para un estudiante que va a entender con mucha mayor claridad un tema, que lo vamos a poder organizar de mejor forma nuestros pensamientos y obtener mejores evaluaciones o puntajes en los trabajos escritos de la escuela. Ahora, cuando tú escribes por primera vez, en el primer intento, la generalidad de los casos dice que fueron estos textos realizados, perdón, en circunstancias emocionales muy traumáticas, pero eso pues es un poco común. Generalmente cuando escribimos empezamos con un diario. Casi siempre empezamos con un diario. Es casi de los primeros textos que hacemos en nuestros intentos de incursionar en el ámbito de escritura. Entonces, ¿por qué escribir requiere un proceso tan largo? Bueno, porque no podemos y lo primero que producimos es correcto. Los textos necesitan ser revisados y preparados para el tipo de público que vamos a conquistar, por así decirlo, ¿no? Entonces, pasa con lo mismo con la música. No escribes una canción y a la primera grabada queda. No, así no es. Tiene que hacer ediciones, tenemos que hacer preparaciones, tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces, por eso es importante. Y pasa lo mismo con la pintura y con cualquier otra arte. Necesitamos primero empezar a estudiar, investigar y así podemos producir un buen texto. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre el proceso de la lectura en el siguiente video, así que no se pierdan mucho y nos vemos ahorita.